Hola padres de familia, bienvenidos a Conexión JDS, un espacio de encuentro para las familias sajonianas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Carlos Garavito, psicólogo, magíster en educación y además docente universitario por varios años. Carlos, bienvenido, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Muchas gracias y nos acompaña Gloria Torres, nuestra psicóloga de preescolar. Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Bien, bienvenido, Carlos, nuevamente a este programa de Conexión JS. Muchas gracias. Para el día de hoy queremos abordar con ustedes un tema que es de mucha y de vital importancia para todos como padres de familia y también para las diferentes personas que están como en contacto con menores de edad, y es el tema de las pautas de crianza. Entonces, para comenzar, Carlos, quisiéramos que nos contaras o nos contextualizaras un poco de lo que son las pautas de crianza. Perfecto. Tenemos que partir de algún principio. El principio es que nadie aprende a ser padre. O sea, en este punto no hay un manual inicial para ser papá, ¿sí? Y eso va a representar un hecho, y es que básicamente el proceso de aprendizaje de los padres hace referencia a la interacción que tienen con los niños. Entonces, habiendo dicho esto, la pauta de crianza o las prácticas de crianza son las condiciones bajo las cuales el padre trata de generar una serie de comportamientos que son sociales, que son de naturaleza identitaria, que están relacionadas con el seguimiento de normas, con el seguimiento de pautas, comportamientos y también estrategias de solución de problemas en los hijos. Pero aclaro una cosa, para eso no hay un manual. Hay una gran cantidad de teorías que evidencian cómo se debería hacer. Sin embargo, en la práctica, formalmente hablando, eso es otra cosa. Porque pues, regularmente los padres se enfrentan a problemáticas todos los días que les exigen innovar, les exigen tomar de su propia historia y tratar de establecer en ese punto una forma de llevar su historia a sus hijos. Y en muchos casos no aplica, porque cuando nosotros éramos niños, el contexto era muy diferente a lo que es en este momento con los niños contemporáneos. Entonces, en resumen, ¿qué es una pauta de crianza? Es una práctica de enseñanza. Sí, es una práctica de enseñanza parental que está vinculada directamente con el aprendizaje de lo emocional, lo cognitivo, lo comportamental, lo social, lo escolar. O sea, el aprendizaje es un hecho que en ese punto es completamente interactivo y completamente complejo en ese punto. Dentro de las pautas de crianza o prácticas de crianza está el aprendizaje del afecto. Enseñar a los niños a tener un afecto sano, ¿sí? Saludable, a tener una experiencia emocional saludable. No es solamente lo escolar, ¿sí? No es solamente el comportamiento, es la forma en la cual el niño también aprende a vincularse, a tener un aprendizaje relacionado a cómo me debo respetar yo y cómo debo respetar al otro, qué tipo de vínculo puedo establecer. O sea, es un escenario de aprendizaje que es enorme en este punto. O sea, en ese sentido, ser padre no es fácil en ese punto para nada. Y ahí, Carlos, ¿qué relación hay entre pautas de crianza y estilos de crianza como tal? El asunto es que nosotros aprendimos, mentiras, a nosotros nos criaron, partamos de ahí, y aprendimos cómo nos criaron, ¿cierto? Los estilos de crianza están relacionados en cómo yo tomo mi propio aprendizaje y lo transmito a mis propios hijos. Entonces, básicamente hay unas formas que están relacionadas con condiciones autoritarias, hay otras que son mucho más democráticas, hay unas que son mucho más equitativas dentro del proceso de interacción, pero básicamente obedece a la historia de nosotros. Entonces, el estilo de crianza trasciende la pauta de crianza. Y adicionalmente a eso, existen una serie de parámetros en donde los papás, por ejemplo, tienen que innovar, tienen que ser creativos, o sea, no pueden solamente agarrarse de su propia historia o de los libros o de los psicólogos, sino tienen que innovar, ¿sí? Porque no tienen el tiempo de decir, bueno, me voy a ir a consultar un libro, a consultar a un psicólogo cuando el niño está presentando algún tipo de dificultad en ese punto. Entonces, evidentemente en este sentido los estilos de crianza hacen referencia a una actitud que se tiene frente a la crianza, ¿cierto? Y esa actitud es un hecho que puede llegar a ser constructivo, en algunos puntos desafortunadamente puede llegar a ser violento, puede desarrollar una serie de hechos que están relacionados con prácticas de agresión desafortunadamente, y pues obviamente en ese punto pues hay una serie de factores de riesgo que pueden llegar a involucrarse en esas mismas pautas de crianza. Pero algo muy importante, y es que el papá tiene que aprender.
O sea, y no es un aprendizaje para los niños, es un aprendizaje para toda la vida mientras que sea padre. O sea, las pautas de crianza no son solamente para los niños. Sí, hay un énfasis evidentemente a los niños por el proceso de desarrollo, pero el papá tiene que desarrollar sus pautas de crianza durante toda la vida, mientras que sea padre, básicamente. Entonces, obviamente acá hay un ejercicio de aprendizaje, de un ejercicio también de autorreconocimiento, hay un ejercicio de exploración de la interacción con el hijo, así sea niño, adolescente, joven o adulto, no importa, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, un deseo de aprender. Sí, un deseo de mantenerse activo en el proceso de crianza. Hay papás que parecen que los chicos a los 16 años dicen, bueno, ya hice lo que tenía que hacer y los dejan sueltos. Hay otros papás que dicen, la crianza depende de la mamá. Hay otras regiones donde dicen, la crianza depende del papá. ¿Sí? Eso no es así, la crianza depende del sistema familiar en este punto. Ahorita que yo te escuchaba, Carlos, recuerdo como la frase alguna vez de un colega que nos decía, si alguien o si un psicólogo o un terapeuta vendiera un manual con estas son las pautas de crianza exactas para tener un hijo exitoso o bien portado, esa persona tendría mucho dinero porque sería una fórmula mágica, ¿no es cierto? Y digamos que pues tú no lo comentabas al comienzo, nos dices, las pautas de crianza no son un listado, no son un listado de tal vez, exacto, ¿sí? De un paso a paso. Sin embargo, en esa misma labor de ser padre, y tú inicias diciendo ser padre no es algo fácil, muchas veces llegan papás que nos dicen, uy, ya estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansada porque ya no sé qué más hacer, no sé por dónde hablarle a mi hijo, qué más tengo que hacer. ¿Qué le podrías decir tú a esos papás que se sienten a veces como agotados, cansados, para que digan, hey, tengo que de pronto ser creativo, innovar y sobre todo con los retos que tiene la juventud en esta actualidad, ¿no? Porque ahora los chicos están bombardeados de más y más cosas. ¿Qué le podrías decir tú a esos papás que a veces generan ese sentimiento de cansancio? Yo no creo que a veces, eso puede ser una constante, ¿sí? Hemos pasado unas situaciones muy difíciles, hemos estado en pandemia, hemos estado en un proceso de cuarentena, los procesos académicos se han llevado a la casa y eso ha hecho que el esfuerzo de los padres sea cada vez mayor, o sea, el tema de estar cuidando a los niños, haciendo el acompañamiento académico y obviamente esto es un trabajo, o sea, ser padre, claro, es un rol, es una posición en la vida, pero pongamos lo que es un término de trabajo. O sea, obedece a que hagan cosas y que siempre estén haciendo cosas. Entonces, evidentemente va a llegar un punto en donde, como en todo trabajo, se presenta fatiga. Y este es un trabajo 24/7 y todos los días de la semana. Esto no tiene ni vacaciones, ni descanso, ni absolutamente nada. Primer punto, la convivencia intrafamiliar acolchona el tema. O sea, mientras que se disminuya la posibilidad de haber conflictos, dificultades, en la medida en que las dificultades sean mediadas de una forma más dialéctica, mucho más hablada, mucho más dialógica, y que adicionalmente a eso hay un proceso de comunicación y de respeto, esa fatiga disminuye. ¿Sí? O sea, el ambiente en ese punto juega un papel muy importante. Hay familias que tienen problemas y todas las familias pues tienen el derecho de tener problemas. O sea, el tema de la familia que no tiene ningún problema, eso tiende a ser falso, ¿cierto? Todos tenemos problemas, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Tomar decisiones, o sea, pedir ayuda terapéutica, asistir a cursos, asistir a procesos, solicitar apoyo de un psicólogo, o sea, no quedarse solo. El asunto es que muchos padres se quedan solos tratando de solucionar el problema y lo que pasa es que no todos somos psicólogos y así seamos psicólogos a veces necesitamos también orientación, ¿cierto? Entonces creo que la respuesta a esa fatiga es, si ya está muy fatigado, apuéstele a la convivencia, apuéstele a disfrutar de la familia, a tener espacios como si fueran pausas activas en el trabajo, o sea que no sea el cotidiano, levantarse el desayuno, correr al colegio, llegar, todo. También la familia necesita una pausa activa, disfrutar de espacios, convivir de forma positiva. Pero si ya nada de eso funciona, acuda ayuda. No se quede solo. O sea, pida ayuda porque usted entra en riesgo psicológico, coloca en riesgo psicológico a su familia y adicionalmente a eso creo que puede generarse una lesión permanente
a nivel de convivencia, a nivel emocional, a nivel afectivo. ¿Sí? Es importante enseñarle a los papás a pedir ayuda. Ese es un súper consejo. Ahí cómo influyen las pautas de crianza desde la edad de preescolar, desde los 3 añitos hasta la edad de adolescentes, 18. El asunto es que, como todo aprendizaje es contextual, o sea, el contexto pesa mucho. Si tú organizas tu contexto familiar para que las prácticas de convivencia sean saludables, y toca hablar de salud, o sea, de que tengamos en ese punto prácticas que sean de convivencia adecuada, saludable, que los problemas se puedan manejar de una forma eficiente, pues en ese punto todo empieza a funcionar de una manera mucho más eficiente, mucho más tranquila, y se disfruta más de la familia. ¿Sí? La familia no se vuelve una carga, los niños no se vuelven un problema, se vuelve un grupo. ¿Sí? Pero eso obedece a organizar el entorno, y eso implica acuerdos entre los niños, los padres, determinar normas muy claras de qué es permitido, qué es lo no permitido, cuáles son las excepcionalidades, quién eres tú como madre, como padre, quiénes son ellos como niños. En resumen, darse tiempo para conocerse. Es que uno tenga un hijo no significa que ya lo conozca, antes todo lo contrario, o sea, puedes conocerlo completamente. Y el hijo hacia uno también. ¿Sí? Y a veces dicen, yo soy su papá, pero eso no es suficiente, o sea, detrás de yo soy su papá hay un ser humano que se debe reconocer. Si se reconoce al otro ser humano, se genera empatía, se genera la forma en la cual yo me puedo colocar ahí en los zapatos del otro y reconocer sus angustias, sus problemas y también colaborarle. Si eso no pasa de padres a hijos y de hijos a padres, la convivencia se vuelve un problema. Listo. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Gloria, muchas gracias. A nuestros padres de familia vamos a dejar el contacto, los datos de Carlos por si están interesados en contactarse con él, algún tipo de asesoría, intervención, acompañamiento y demás, lo van a encontrar en la parte inferior del video. Darles a ustedes las gracias nuevamente por estar conectados con nosotros. Recuerden que cualquier inquietud nos pueden escribir al correo conexiónjds@jordandesajonia.edu.co. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.